Hoy quiero hablar de un sentimiento que está socialmente mal visto y psicológicamente mal interpretado, y esto provoca que en el proceso, por ejemplo, terapéutico, nos impida avanzar, pero también provoca que las personas caigamos siempre en los mismos patrones y que intentando sentirnos mejor nos sintamos siempre de la misma manera. Decía Freud en El malestar en la cultura que hay una rivalidad inherente entre sociedad e individuo. Y esta rivalidad existe porque para que el proceso de civilización pueda darse es necesario que el individuo reprima, o sea, a nivel individual se repriman los impulsos. El proceso de civilización tiene una connotación positiva que habría que plantearse porque no significa otra cosa, en realidad no significa un avance moral, sino un avance tecnológico, científico, racional, industrial y técnico. Es un proceso de humanizar, digamos, al hombre y a la naturaleza, ¿no? Humanizar en el sentido de racionalizar. Para que esto pueda darse tenemos que domesticar, es decir, reprimir nuestros impulsos naturales. Y para que hagamos esto, las diferentes instituciones dominantes en cada época se encargan de decirnos qué debemos y qué no debemos hacer, qué está bien y qué está mal, qué sentimientos tenemos que fomentar y cuáles debemos de reprimir, ¿no? Por ejemplo, en épocas anteriores, y actualmente está perdiendo poder, era la Iglesia la que se encargaba de decir a través de los pecados capitales o de los 10 mandamientos o del proceso de confesión, arrepentimiento, qué sentimientos eran los adecuados y cuáles no debíamos ni siquiera de sentir, ¿no? Pero no solo la Iglesia, es decir, casi da exactamente igual quién esté en el poder, qué institución acabará instaurando valores muy similares, porque en el fondo lo que tienen en común es eso, la represión de nuestras necesidades individuales, ¿no? La razón o la ciencia que pretendía derribar a la Iglesia y pretendía que fuésemos cada vez más libres y cada vez más racionales, no acabó consiguiendo eso, sino que hoy tenemos otras formas de reprimirnos, más interiorizadas quizás, distintas, pero en el fondo los sentimientos que no expresamos son los mismos, o que no podemos expresar son los mismos, solo que no nos damos cuenta, ¿no? Cuando cambia, como cuando el poder cambia de disfraz, no lo reconocemos como poder, ¿no? Es un defecto que tenemos los seres humanos. Actualmente esta represión, hemos sufrido, digamos, en los últimos meses una represión de ciertas necesidades individuales que ya van en dirección, que también no es nuevo, siempre ha estado ahí, a reprimir, por ejemplo, la necesidad de socializar, ¿no? de estar con gente. Bueno, dicho esto, el sentimiento del que quería hablar, que es uno de los sentimientos que se supone que no se deben de sentir o que no se deberían de tener, es el rencor, y el rencor se asocia al perdón, que se supone que es la receta que la sociedad nos da para acabar con el rencor. ¿Pero qué es el rencor? El rencor en realidad no es más que un recuerdo de algo, un recuerdo somático, físico y a veces también racional cuando lo tenemos claramente asociado con la persona, de que en algún momento de nuestras vidas esa persona o en esa situación sufrimos una traición, una agresión o algo negativo, y el cuerpo, que tiene la función siempre de defendernos y de protegernos, está alerta, y estar alerta al final es un sentimiento negativo para avisarnos de que cuidado con esa persona, ¿no? Y esto se vive como rencor. Cuando sabemos lo que es y lo tenemos asociado, a veces lo entendemos, incluso lo podremos tolerar, ¿no? Es como si yo sé que alguien se ha portado mal conmigo, puedo tolerar tener ese rencor cuando me encuentro con esa persona, ¿no? Pero a veces el problema es que sentimos rencor hacia personas hacia las que no queremos sentir rencor porque querríamos tener una buena relación, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, rencor hacia los padres o rencor hacia la pareja. También aquí, lo que suele pasar aquí es que el recuerdo está reprimido, pero como no se puede reprimir lo somático, los sentimientos, porque, repito, la función que tienen es protegernos para que no nos vuelva a pasar, hay cierta sensación, el rencor, que nos avisa, cuidado, no vayáis por ahí. Bueno, se dice, o sea, todo el mundo lo
creeremos así y lo habremos escuchado alguna vez, que el rencor hace daño y que no hay que ser personas rencorosas, que no hay que tener rencor, y además la receta que se nos da para no tener rencor es el perdón, ¿no? Es como hay que perdonar para acabar con el rencor y para dejar de sentirme mal. Bueno, pues el error aquí, para explicarlo, hay que entender que el cerebro a grandes rasgos tiene una parte racional y tiene una parte que no es racional, que además la parte menos racional es la parte más antigua, que funciona obviamente mejor porque tiene más años de desarrollo, y sobre la que no tenemos un control directo. Es decir, esto significa que en realidad el rencor es un sentimiento con el que no podemos acabar de forma racional, y el perdón que se nos dice que sería la receta muchas veces es un perdón únicamente a nivel racional, sobre todo porque para que se dé un verdadero perdón tiene que haber un reconocimiento por la persona que nos ha hecho daño de que ha hecho algo mal, un propósito de no volverlo a hacer, y entonces puede haber una reconciliación y ahí está sucediendo un verdadero perdón. Pero lo que suele pasar es que nos quedamos pensando que yo tengo que perdonar a esa persona independientemente de la situación y de cómo la otra persona haya, digamos, procesado la experiencia. Pues este perdón y el rencor nunca se encontrarán, porque el perdón sucede únicamente a nivel racional y el rencor está manifestándose a un nivel mucho más ancestral. Esto significa que por mucho que queramos perdonar a alguien, esto no va a tener ningún efecto sobre el rencor que sintamos. Y está bien que sea así, porque en realidad no es el rencor lo que nos está haciendo daño, este es el error lógico que hay aquí, sino que lo que nos hizo daño fue la traición, la agresión o lo que sea que llevó a que nuestro cuerpo interiorizara ese cuidado, peligro, como rencor. O sea, el sufrimiento no es tanto del odio, del rechazo, del rencor que yo pueda sentir hacia cierta persona, o en general una sensación de rencor general hacia la sociedad, ¿no? Que bueno, en este caso, que no, porque no está justificado, pero para digamos, ver qué se puede hacer con él, pues habría que empezar a discernir, ¿no? Y a diferenciar de dónde viene este rencor que yo proyecto en todo el mundo. Pero resumiendo es eso, no es el rencor lo que hace daño, lo que hace daño es la situación que sucedió y que sigue latente en nuestro cerebro, digamos, nuestra parte límbica cerebral, para advertirnos de que algo puede suceder, y será totalmente vano que yo intente racionalmente eliminar este rencor. Tampoco servirá pensar que pido perdón o sentir que pido perdón. Esto siempre nos llevará o a caer, a chocar con la misma piedra cada vez, porque digamos que no damos validez a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, o a seguir con el rencor y tener que estar constantemente, digamos, repitiéndome de alguna manera que tengo que perdonar, que esta es la dinámica, digamos, que en la Iglesia se daba. Es como el arrepentimiento es algo que constantemente tengo que hacer, ¿no? Y el perdón es algo que tengo que buscar constantemente, y la culpa al final la busco en mí, ¿no? Al final acabo buscando la culpa de lo que yo siento en el rencor que yo siento, y no, repito, en la situación que me llevó a tener rencor. ¿Y esto por qué es bueno para la sociedad? Porque mientras que los individuos sigan buscando el problema de todo en sí mismos, no lo buscarán fuera. Entonces, mientras se sigan cuestionando a sí mismos, no cuestionarán a la sociedad, y la sociedad podrá avanzar a la suya. Por eso, los peores pecados capitales al final son los de rebelión, los de soberbia, los que cuestionan el poder que está fuera. Bueno, hasta aquí. Espero que se entienda, y este es solo uno de los sentimientos, y espero poder hacer más vídeos sobre este tema, porque al final la dinámica es siempre la misma, ¿no? Es como estamos trabajando en sentimientos para sentirnos mejor, que en el fondo, de una manera y con una lógica que nunca nos va a llevar a sentirnos mejor.